¿Quién es Jesús? Hoy, en Caminamos sobre el Agua, la pastora Sara Jiménez reflexiona en lo que dice la palabra sobre quién es el Hijo del Dios viviente. A continuación, Jesucristo, la luz del mundo. Esto está en la primera carta de Juan, del versículo 1, capítulo 1, hasta el versículo 7, en la página 1277. Dice Juan, guiado por el Espíritu, el verbo de vida. El verbo de vida. Ahorita veremos cómo él desmenuza lo que significa el verbo y quién es Jesús. El verbo es Jesucristo. Verbo es la palabra. Por eso cuando estudies la palabra, cuando tengas la Biblia en tus manos, es como si tuvieras al mismo Jesucristo. Lo que dice la palabra es para ti. Y la lees, la meditas, y es como si el propio Jesucristo te estuviera hablando, porque la palabra y Él son lo mismo. Dice Juan, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto ¿a quién? Al verbo que es vida. Está hablando de Jesucristo. Qué lindo que él pudo decir que lo vio con sus ojos, que lo tocó con sus manos, que el verbo de vida estuvo con él. Que lo que él hable de él, de Jesucristo, él lo vio todo. Él pudo gozar con la presencia física de Jesucristo. Pero nosotros no nos entristecemos por eso. Porque nosotros no hemos gozado de la presencia física de Jesucristo. Pero al ser criaturas nuevas, porque nuestro espíritu ha nacido de nuevo, porque Él vive en nosotros, ya es diferente a lo que podía haber visto Juan en ese momento. Él vive en nosotros. Él está en nosotros por medio del Espíritu. Así es que si lo buscamos, cada día más percibiremos esta verdad y viviremos esa vida preciosa que Él tiene para nosotros. Esta vida se manifestó. Qué lindo esto. Cuando no hemos recibido a Jesucristo, nuestro espíritu está muerto. Lo que le da vida a nuestro espíritu es la vida de Jesús. Entonces, cada vez que Juan habla aquí de vida, está hablando de esa vida que Jesucristo no se conformó con tenerla, sino que cuando tuvo que venir a pagar el precio que teníamos que pagar nosotros, vino dispuesto a darnos la vida. Y nos las pudo dar por su muerte y su resurrección. Esta vida se manifestó, dice el versículo 2. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. ¡Qué lindo! Nosotros estuvimos con Jesucristo. Nosotros nos dimos cuenta que la vida estuvo con nosotros, Él estuvo con nosotros, pero esa vida que tiene Jesús, que tenía Jesús, era la misma del Padre. Entonces ya vamos viendo al Padre y a Jesús como un solo Dios, esa unión tan grande entre el Padre y Jesús. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Qué lindo. Ellos lo vieron físicamente. Ellos estuvieron con Él. Ellos sabían que iban a tener la vida de Jesús en ellos. Ellos sabían que Jesús y el Padre eran uno y ellos iban a ser uno con Jesús. Pero nos hacen ver que eso no era solamente para ellos, que nosotros íbamos también a disfrutar de eso. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Hoy te está diciendo el Espíritu de Dios, esa comunión tuya es con el Padre, con Jesucristo, a través de mí. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Eso es motivo de alegría. Nadie puede oír estas palabras, meditar en estas palabras y no tener ese gozo de que hablábamos ahorita, que tenemos que dejar que salga de nosotros como ríos de agua viva, por ese Dios haber querido ser uno con nosotros. El Padre y Él, Dios, en tres personas diferentes. Un misterio resulta para el que no tiene su espíritu, que ha nacido de nuevo. Todo aquel que ya tiene el Espíritu de Dios morando en nosotros, que nos ha traído su vida eterna y todo lo que tiene Jesús, sabemos que nosotros, al tener ese Dios morando en nosotros, podemos amar al Padre y separar, entre comillas, al Padre del Hijo. El Espíritu Santo haciendo la obra, viendo lo que hizo Jesús, lo que hace Jesús, viendo quién es el Padre, percibiendo el Espíritu Santo. Y al igual como le explicábamos a los niños hace muchos años, la Santísima Trinidad es como una mata que tiene tallo, tiene ramas y tiene raíz. La raíz no hace la labor del tallo, el tallo no hace la de las hojas, pero están todos unidos. Para que el niño se diera cuenta, pero ya nosotros vamos percibiendo siempre la presencia de ese Dios en nosotros y a través de las Escrituras, por lo que nos han enseñado todos estos maestros a través del Espíritu Santo, percibir esa unión con nuestro Dios y saber que tanto nos amó, que no se conformó con que Jesús no viniera a la tierra, para que hoy pudiéramos ser hijos del Padre y Jesucristo pudiera ser nuestro Señor. Caminemos en la luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos, dice Juan. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Subraya ese versículo. Él es la luz. Entonces, qué lindo que nosotros que estamos en Él, ya no estamos en las tinieblas, estamos en la luz. Él es la luz y nosotros sus lumbreras. Qué lindo. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, oigan bien, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. ¿Cómo haciéndonos ver? Si la luz está en nosotros, ¿cómo vamos nosotros a querer ya más tinieblas? ¿Cómo vamos nosotros a querer, como teníamos una antigua forma de vivir, cuando la luz no había entrado en nosotros? Eso pone a pensar a los cristianos, a tener cada día más deseo de dejar que Él haga en nosotros. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo, ¿qué? Nos limpia. ¿De qué? De todo pecado. El gozo del cristiano que se sabe perdonado. El gozo del cristiano que sabe que esto es por gracia. Favor inmerecido, porque a Él le plació, porque el anhelo del Padre era tan grande de que el hombre tuviera comunión con Él y sabía que solamente mandando a Jesucristo a la tierra se podía conseguir eso. Lo hizo, tiene el gozo y Jesucristo más todavía, porque es nuestro Señor. Ahora, con esto en mente y en el corazón, vamos a la página 1106. El título es El Verbo se hizo hombre.
Como dijimos ahorita, el verbo es la palabra. La palabra se hizo hombre. Por eso es que es tan importante la palabra. Por eso es que los cristianos están con la palabra debajo del brazo y duermen con la palabra bien cerca de la cama. Es como si estuviera acurrucada con Jesús. Pero no puedes estar acurrucado ni acurrucada con Jesús. Tienes que hacer lo que Él te está diciendo que hagas. Pero que veas ya a Jesús y su palabra como lo mismo. En el principio ya existía el verbo. Aquí hay una gran verdad. Desde el principio existía el verbo. Ustedes no saben que hay muchas personas que creen que Jesucristo comenzó a existir cuando María lo tuvo en su vientre, se formó, nació y ahí comenzó Jesucristo a existir. No, por eso esto es tan hermoso, porque aquí nos dice que en el principio ya existía el verbo. Por eso Jesucristo en Apocalipsis, después de haber cumplido con su misión, estando en el cielo, que en Patmos está el pobre Juan, y ve aquellas maravillas, Jesucristo mismo le dice: yo soy el que soy. Yo soy. Yo volví a tomar todo lo que tenía cuando llegué al cielo, porque yo tomé cuerpo. Pero Jesús ha existido siempre. Entonces comenzamos a ver la grandeza de Jesucristo. La grandeza de Jesucristo. En el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Jesús estaba con Dios. Y el verbo era Dios. No solamente Jesús estaba con Dios, sino que Jesús era Dios. ¿Se dan cuenta? Es por gracia y Él así lo quiso. Él estaba con Dios en el principio. No se separaba del Padre. Cuando fueron creando todas las cosas, fueron el Padre y Jesús, hablaban, las cosas se creaban a través del Espíritu Santo. Pero Jesús estaba allí. Aleluya. Por medio de Él, de Jesús, todas las cosas fueron creadas. El Padre no hizo nada solo, allí estaba Jesús. Qué agradecimiento tan grande haber visto a Jesucristo con un cuerpo, venir en un pesebre, haber pasado todo lo que pasó y existió siempre y todo fue creado también por Él. Y dejó su gloria y su grandeza para que nosotros fuéramos hijos del Padre. Eso es digno de un agradecimiento eterno. Y es lo que tiene que tener el pueblo de Dios para que su vida cambie, para que reciba todo lo que dice la palabra, para que le agradezcamos a ese Dios que, siendo todo lo que estamos leyendo, un día le dijo al Padre: sí, yo voy. Yo voy. Ningún humano puede pagar el precio del pecado. Pero necesitamos al hombre. Queremos comunión con Él, tanto tú como yo. Así que no importa, soy tu unigénito. Ese es tu deseo, porque tú sabes que si no voy a la tierra, los hombres nunca serán seres espirituales. Nunca podremos tener no solamente comunión, sino vivir en ellos para ser unos contigo y conmigo. Amados, eso es grande. Ser uno con Dios. Aleluya. En Él estaba la vida. En Jesús está la vida. Tú y yo tenemos la vida de Jesucristo. Y la vida de Jesucristo es eterna. Así es que nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos vida eterna. Esto que estamos meditando, debía la gente saberlo antes de aceptar a Jesucristo.
Porque la misma Escritura dice que no podemos amar a quien no conocemos. ¿Y cómo llega una persona a un culto un día y le hablamos de Jesucristo? Nadie le ha hablado de en verdad quién era Jesucristo. Como dije ahorita, se creen que vino a la tierra y ahí fue que comenzó a existir. No saben la grandeza de Él, no le tienen agradecimiento. Entonces va a aceptar a Jesucristo. No, usted tiene que enseñarle. Usted tiene que hacer que la persona conozca a Jesucristo, que la anhele, para que entonces lo reciba, porque dice la Escritura que estaremos salvos mientras nosotros cuidemos la salvación. Pero no es que usted dice, sí, Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, yo creo que vino a la tierra, murió y resucitó. Ya yo soy salvo. No es así. Hay que crearle conciencia a las personas de lo que significa aceptar a Jesús como Señor y Salvador, todo lo que tienen por haberlo aceptado, y sobre todas las cosas, de esa relación personal tan hermosa que hay que buscarla. ¿Y quién la tiene que buscar? Nosotros. Dice Él, si me busca, me encuentra. Si toca, te abro. Y se pide, te doy. Pero somos nosotros. Lo que tenemos que tener es entusiasmo siempre con Él, para que Él pueda revelársenos, para que estas palabras de Juan, guiadas por el Espíritu Santo, nos llenen a nosotros y podamos siempre agradecer esta salvación tan grande. Amén. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad, la luz del mundo. La vida de Jesús es lo que nos alumbra, queridos amados. No hay nada que esté en tinieblas que al Jesús llegar, esas tinieblas no se tengan que ir. Amén. Tenemos que comprender eso. La grandeza de que esa luz esté en nosotros. Él es la luz del mundo. Esta luz resplandece en las tinieblas. Amén. Y las tinieblas no han podido extinguirla. Aquí nos está diciendo claro, Jesucristo le ganó la batalla a Satanás. No hay que vivir en tinieblas cuando tenemos a Jesucristo. No hay que hacerle caso a las mentiras que Él nos dice. Podemos, y dice Jesús, claro que puedes. Si todo lo que tengo yo te lo di a ti. Entonces yo pude, dice Jesucristo. Lo que usé fue el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en ti y en mí si has aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Entonces aquí comienza a hablarnos de Juan el Bautista. Y en el versículo 6 dice, vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? ¿A qué vino Juan? A dar testimonio, aleluya, de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Amén. Todos creyeran. Qué lindo eso, que tú oigas de Jesucristo y ya tú digas, no, yo no quiero más nada. Tengo que conocerlo, quiero cada día más de Él. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, que es Jesucristo, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Qué alegría tan grande el nacimiento de Jesucristo, porque tomó cuerpo para venir y pagar. Pero desde que Él vino, llegó la luz. Llegó la luz. El que era la luz, que es Jesús, ya estaba en el mundo. Y el mundo fue creado por medio de Él. Ustedes ven, el Shaddai, el Todopoderoso, el eterno Dios,
el Hijo unigénito del Padre. Todo lo del Padre Jesús también lo tiene. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo. ¿Qué era suyo? El pueblo judío. Pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, métete tú y me meto yo, a los que creen en su nombre, como tú y como yo, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Esto es otra cosa que el mundo no sabe, ni muchos cristianos. Todos no somos hijos de Dios. Ay, papá Dios, y a los nenes chiquitos, papá Dios, y porque mi papá Dios, usted ve a gente manganzona de que papá Dios. No, papá Dios es tu papá, si aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador. Si no aceptas a Jesús como Señor y Salvador, Dios es tu creador, pero no tu papá, no tu papito. ¿Entendieron? Pero todo aquel que acepta a Jesús, ese sí es hijo del Altísimo. Aleluya. Y los hijos de Dios, ¿qué les pasa? Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Qué es lo que nace de Dios en ti? Tu espíritu. Tu espíritu nace cuando tú aceptas a Jesús y sucede el milagro mayor. Yo siempre les digo, ¿qué milagro cuando un niño viene al mundo? Eso es algo grandioso. ¿Te imaginas tú que pudiéramos ver el milagro que sucede cuando una persona acepta a Jesús como Señor y Salvador y viene el Espíritu a morar a nuestro espíritu y le trae la vida de Jesucristo y le trae todo lo que tiene Jesús? Y ya somos seres espirituales y somos hijos del Padre porque el Espíritu ha venido a morar a nosotros. Somos lo mismo que Jesucristo. Un amén no te vendría mal. Oh, santo. Subraya y vuelve otra vez y repite. Y el verbo, ¿qué pasó? Se hizo hombre. ¿Y habitó dónde? Entre nosotros. No solamente entre nosotros, en nosotros. Somos sus templos, somos sus templos. Y hemos contemplado su gloria. Oh, sí, su presencia. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Todo lo que tiene el Padre lo tiene Jesús. La gloria del Padre la tiene, esa gloria la tiene Jesús. ¿Y el Hijo unigénito del Padre cómo está? Lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Y pensar que eso lo tenemos nosotros también. Aleluya. Juan dio testimonio de él, de Jesús, y a voz en cuello proclamó. Juan Bautista fue ese gran evangelista que hablaba, había que hacerle caso, pero era fuerte. Y dice Juan de Jesús, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo, ha existido siempre. Subraya, de su plenitud, amén. ¿Quiénes? Todos, pero acuérdense, los que tienen a Jesús como Señor y Salvador. Todos hemos recibido ¿qué? Gracia sobre gracia. Miren esto como es. Hemos recibido de su plenitud. El cuerpo de Cristo es la plenitud. Tenemos lo mismo que Jesucristo. Pero si tú no estás consciente de eso, si tú no sabes que esto es gracia sobre gracia, que es buscándolo a Él, acercándote a Él, estudiando las Escrituras, que es como si Él te estuviera hablando, porque Él y el Verbo son lo mismo, buscando la comunión con Él,
el estar cada día más aferrado a Él, entonces vas tú a cobrar conciencia de que tienes esa plenitud, porque es gracia sobre gracia. Amén. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Aquí nos dice la diferencia tan grande que hay que agradecerle al Señor de que pues la ley fue dada por Moisés. El viejo pacto era ley. Y no haga, y no tornes, y no vires. Eso era el viejo pacto. Y el Señor nos trajo a la tierra ahora. Amén. Mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. La ley ya obsoleta. Nosotros los de la gracia. Aquello estuvo bueno y era lo que ellos tenían, pero nosotros somos los de la gracia. Qué cosa tan linda. Los cristianos tenemos que vivir a través de la gracia. Por eso Él dice, yo te perdono y no vuelvas a pensar en los pecados, porque cuando yo perdono olvido, es por la gracia. Todo lo que nos da es por la gracia. Cuando hacemos algo bueno es por la gracia. Es estar consciente siempre de Él en nosotros, la esperanza de gloria. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. Por eso cuando Felipe le pregunta a Jesucristo, ay, pero enséñanos al Padre, dinos algo del Padre. ¿Qué le dijo Jesucristo? Oh, Felipe, qué cachaza. Llevas tanto tiempo conmigo y me has visto hacer todo lo que yo he hecho. Pero sí que lo que yo he hecho es Él que lo ha hecho. Es Él que lo ha hecho. Pueblo de Dios, que vivamos la vida de cristianos así. Confiando en que Él hará en nosotros. Entregándonos de tal forma que no importe que esta carne no nos moleste. Porque somos seres espirituales. Y debemos de esa plenitud que nos ha dado, que es gracia por gracia, recibirla cada día más, para que cuando llegue aquel día, aleluya, que va a llegar, porque todos tendremos la estatura de Jesucristo cuando lleguemos, que sea para nosotros el día más dichoso de nuestra vida. Y que ahora no tengamos esa tristeza por todo lo malo que vemos. Que creamos que nuestro Dios es grande y poderoso, que la sangre de Jesucristo tiene poder, que Él quiere que vivamos una vida hermosa en la tierra, y Él quiere que seamos esos testigos que recibamos de gracia en gracia su plenitud. La iglesia Más que Vencedores se encuentra en el auditorio del Campus 2 de la UNFU. Los cultos se celebran los domingos a las 10:30 de la mañana y los martes a las 8:30 de la noche. Los miércoles se imparte una enseñanza bíblica a partir de las 7 de la noche. Para mayor información, favor llamar a nuestro teléfono 809-565-1298 o visitar nuestra página web www.mqv.org.do.